Y seguimos tratando el tema de los biocombustibles, de la prórroga de la ley, ya no desde una mirada política como lo hacíamos recientemente con el legislador cordobés Juan Llure, sino con una mirada estratégica, hacia dónde debe ir esta política energética de nuestro país. Un especialista en energía y geopolítica del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas es Gustavo Lanjut, que tenemos la posibilidad de estar saludándolo en estos momentos. ¿Cómo te va, Gustavo? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por el llamado, como siempre. Ya es una habitualidad con Telediario, así que se los agradezco. Es un placer porque nos esclareces distintas situaciones que tienen mucho de, obviamente, de un lobby petrolero muy fuerte en esta situación, la que se está viviendo por parte de las plantas de biodiesel, de bioetanol, de biocombustibles que están instalados en la provincia de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, en el norte argentino, en el centro norte argentino fundamentalmente. Pero más allá de ponerse de un sector o del otro, porque cada uno obviamente que tiene sus intereses, ¿es posible pararse desde un punto para resolver este problema estratégico de energía de nuestro país? Es una muy buena pregunta. Yo te diría que respecto a la renovación del régimen de biocombustibles, yo vería un horizonte de corto plazo que para mí pasa por la necesidad de cautelar los puestos de trabajo, sobre todo en aquellas compañías de producción de biodiesel y de bioetanol que tienen menor escala. Y en tal sentido, justamente el proyecto que se presentó como alternativo a la renovación del régimen de biocombustible, tal como lo conocíamos desde el 2006 en adelante y que está venciendo ahora, ¿no? Y que fue prorrogado hasta el 12 de julio, ese proyecto alternativo tiene alguna consideración importante respecto a la posibilidad de, en una situación de emergencia como esta, poder mantener esos puestos de trabajo y asegurar un cierto corte con porcentajes menores a lo que la ley determinaba. Sí. Recuerden que estamos hablando entre el 10 y el 12% sí. de corte, tanto en biodiesel como en bioetanol, tanto en el caso del bioetanol, originario del maíz o de la caña de azúcar. Y entonces esto yo creo que uno lo podría ver como una medida vinculada a tratar en una situación de emergencia de proteger estos puestos de trabajo. No como un retroceso, discúlpame Gustavo, no como un retroceso porque el corte se disminuye. Claro, a eso iba entonces ahora, ¿no? El tema es que también me parece a mí, en el proyecto alternativo, hay una idea de ir reduciendo progresivamente la incidencia de la tasa de corte sobre los combustibles de origen fósil, con lo cual yo te diría que eso marca una orientación de política en líneas generales, ¿no? Es decir, ¿qué nos están diciendo? Bueno, lo que estamos viendo es que probablemente este tipo de motorización híbrida, como es la promovida por el régimen de biocombustibles, ¿no? Para su mezcla con combustibles fósiles, podría estar dejando de ser una alternativa viable. Y yo aquí te diría que hay que ver muy bien cuál es la evolución de la situación del mercado mundial que liga alimentos y energía. ¿Por qué te digo esto? Porque el mercado europeo, que ha sido uno de los destinos habituales, por lo menos en los primeros años del régimen de biocombustibles, hasta el año 2012, ¿no? Cuando se cortó ese mercado, ese acceso por el asunto Repsol en su momento, ustedes recordarán. Era el principal mercado, pero Europa está cambiando aceleradamente hacia una política muy ligada a el no uso de fuentes alimenticias para la producción de energía, lo que llamamos el componente de bioenergías, y esto incluye tanto el bioetanol como el biodiesel, mientras que el resto del mundo, vos encontrás situaciones en donde hay mercados competitivos al de la Argentina, el de Estados Unidos y el de Brasil, son mercados competitivos de la Argentina, no complementarios, porque Brasil, Estados Unidos y la Argentina son tres de los grandes productores de cereales y oleaginosas y, por ende, entonces, tienen también industrias competitivas vinculadas a la producción de bioenergías. Ahora, yo te diría que este escenario, para mí, es el que tensiona en el largo plazo la caracterización de este mercado, ¿no? Entonces, yo creo que la Argentina hoy debiera ir, para ser concretos, a un esquema en donde podría preservarse un nivel de corte que yo creo que nunca podría estar por encima del 10 al 12% del que hablaba originariamente la ley,
pero que preserve puestos de trabajo, hasta poder pensar en un esquema de reconversión que yo te diría, para mí, pasa a un escenario de bioenergías que están más vinculados a una idea de economía circular, es decir, la posibilidad de que procesos productivos que tengan que ver con materia orgánica, por ejemplo, sí, puedan posibilitar la producción de biogás en fincas agrícolas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí hay un problema, yo te diría, que pasa por un lado por la evolución de la dinámica del cambio climático y de la producción alimentaria y energética en el mundo, sí. y por otro lado, la posibilidad de nuestra evolución hacia un sistema energético más diversificado, que es lo que tenemos que mirar en el largo plazo. Hay una pata fuerte de las petroleras o de todo el círculo petrolero. Sí, yo te diría que sí. En este sentido, tanto las empresas automotrices, sí, ¿no?, como las petroleras son dos grandes intereses que yo coincido ciertamente con los que con aquellos legisladores que son favorables a este esquema promocional cuando marcan la presencia de estos intereses. Pero lo que nosotros decimos es que cuidado, porque el régimen de producción de biocombustibles ha estado asociado en buena medida también con un núcleo selecto de empresas que son las que han aprovechado la ventaja comparativa y competitiva de nuestra producción cerealera y oleaginosa, pero y eso que se tienen puede, el control pero eso del se mercado puede internacional. diversificar, Gustavo, pero eso se puede diversificar, se puede ampliar esa red. Eso mismo. Eso mismo. Por eso yo te decía que en el corto y mediano plazo, a mí me parece que nosotros tenemos que ir hacia un objetivo de preservar niveles de corte, como yo te diría, que se racionalicen, diríamos, que no vayan más allá del 10 al 12%, esto lo podemos discutir, sí, pero a la vez también que preserven las fuentes de trabajo. Por eso yo empecé por esto, diríamos, ¿no? No recomendaría jamás de ninguna manera que nosotros echemos por la ventana el régimen de promoción de biocombustibles, porque es algo que ya se ha consolidado en la Argentina y que ha implicado crear una red de empresas en Córdoba, en Santa Fe, en el interior de Buenos Aires, básicamente. Y además también sabemos que en ese panorama está complejizado porque hay un selecto grupo de empresas que han concentrado el negocio. Pero esa es la dinámica con la que funciona la economía argentina, de concentración económica permanente, ¿no? Entonces yo creo que sobre eso hay que trabajar en el corto y en el mediano plazo, pero yo te diría que en el largo tenemos que ir hacia una gran discusión para ver si las bioenergías vinculadas a los biocombustibles van a ser un eje dominante de la producción energética en el futuro, porque yo veo que la transición energética y a dónde van mercados como los europeos, o probablemente China también y la India, otros grandes mercados, sí, nos marcarían orientaciones por lo menos más matizadas, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay que verlo con mucho cuidado. Se puede ir y en una evolución, cuando hablo de evolución es un crecimiento con la industria petrolera y los biocombustibles, porque parece ser que es una u otra, o así al menos se plantean aquí en Argentina. Bueno, pero esa es una muy buena pregunta también, porque yo creo que la discusión, esa encrucijada que se plantea como dilema siempre, sí, es decir, que no tiene solución, o se plantea por oposición, tiene que poder poner un nexo coordinador ahí, diríamos, ¿no? Un I. Digamos, bueno, ¿pueden convivir? Diríamos, bueno, yo creo que en el contexto en el que te estaba comentando, sí creo que podemos pensar en esa convivencia. Pero lo último que te tiraría como elemento importante es que cuidado que la transición energética vinculada a lo que es energía y transporte, el mundo está yendo crecientemente hacia esquemas de electromovilidad y ahí también nosotros tenemos que ver qué rol vamos a adoptar, vinculado a la cuestión del litio, por ejemplo, ¿no? Sí, es decir, porque esta es otra dinámica sobre la cual el mercado que une energía y transporte está yendo, diríamos, ¿no? Con lo cual tenemos que ver todo ese panorama integralmente. Bueno, hablaste del litio, también una empresa muy fuerte, cuando hablo de empresa, no de una empresa como estructura, sino en el norte de nuestro país, ¿no? En Catamarca, Salta, Jujuy, en donde allí aparecen unas reservas importantes como para también estar tratando y estar observando.
Eso mismo. Por eso yo te diría que aquí, una vez más, y como ha pasado con el régimen de biocombustibles, yo entiendo que ha implicado la posibilidad de generar valor en cierta medida. Sí, si lo comparamos con la producción primaria de porotos de soja, de pellets o de harina, por cierto, esto es una realidad. Ahora, te traigo este último tema porque la cuestión del debate en la Argentina sobre en qué sectores de la cadena de valor en la producción de energía nosotros pudiéramos demostrar competitividad y ser relevantes en el mundo, es una discusión pendiente, pero a la vez se mezcla con otra. Nosotros necesitamos poder producir, yo te diría, esquemas de producción y consumo de energía que puedan vincularse a espacios geográficos yo te diría más dispersos o más localizados, ¿no? ¿Qué quiero decirte? Que los esquemas de descentralización de producción y consumo de energía son también dinámicas en el debate que se están viendo en el mundo, en los esquemas de transición, porque la producción escalar tiene que poder convivir, más en un país como el nuestro, tan extenso, ¿no? La octava geografía mundial, con otros modos de producir y consumir energía que le permitan a regiones alejadas del país poder asociarse a una dinámica productiva más virtuosa, ¿no? Entonces, yo creo que esto también debiéramos pensarlo cuando hablamos de todo esto. Eso también es pensar en un país mucho más federal del que tenemos también en esta materia, indudablemente. Eso mismo. Gustavo, como siempre es un placer, ya la vamos a seguir, el tema de la energía en nuestro país, de la producción, de los biocombustibles, el litio. Bueno, tenemos un montón de temas abiertos y seguramente le vamos a dar continuidad. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias a ustedes como siempre y un saludo a Río Cuarto y a toda la provincia. Hasta luego.